Bienvenidos a este programa, que no lo titulé todavía, pero que se llama Reaccionando a videos y trailers mientras cocino arroz en 10 minutos. La idea de hoy es, voy a hablar de un tráiler de una película a la que estoy esperando para ir a ver. eh, Desde que vi el tráiler, me encantó. Y que quería analizar un poco, ya que estoy trabajando tratando de hacer un tráiler, por qué fue que el tráiler funcionó tan bien. Después de mirarlo varias veces, encontré varios detalles que me parece que están muy interesantes, que me dieron algunas ideas de cómo armar el trailer que yo quiero hacer para mi propio proyecto, tomando algunas ideas de esto. Así que sin más, pueden ver acá, descargué el tráiler de YouTube, no sé si me van a dar copyright o no. Y lo que hice fue pasarlo por la herramienta de Premiere que tiene, que si vos tenés un video, vas a Clip y le das a... ¿Dónde que está? Bueno, ahora lo perdí. Modificar, no. Secuencia, ¿dónde miércoles está? Vos tenés un clip, lo pones acá, lo seleccionás, clip, acá está, detección de edición de escena. Lo que va a hacer esta opción es, va a identificar dónde se cortaron, donde hubo un cambio de escena, donde hubo diferentes tomas, y te los vas a cortar todo en el video para que vos los puedas ver. Y es bastante, lo hace bastante bien, la verdad. Acá puedes ver que si hago zoom, están todos los cortes acá. Y lo que hice fue poner en colores las diferentes secciones, porque esto fue lo más importante que encontré en este tráiler, que hicieron muy bien. Y que fue que dividieron este tráiler, que es casi 3 minutos, en secciones de 30 segundos. Cada 30 segundos te van dando un poco más de información de la película, un poco más, como que te van tirando información de a poquito, lo mínimo para que entiendas de qué va. Y así te hacen quedarte más y ver más y ver más y querer ver más. Y al final, querés ir a ver la película, que fue lo que me pasó a mí. Puede ser eso, puede ser también que es Nicolas Cage, hay un montón de otros buenos actores y actrices acá. Pero la historia me pareció bastante buena, el concepto de la película me pareció bastante buena. Ahora, si le damos play acá un poquitito. What's the worry here, Nick? You've lost some of your talent as an actor? No. What did he say? He says he loves you, but he went in a different direction. I'm done. I'm quitting acting. Tell the trades, it was a tremendous honor to be a part of storytelling and myth making. Ah, fuck, man, I'm driving through the hills. I'm sorry. One more time. Ok, los primeros, ni siquiera 30 segundos, 28 segundos, ya te dicen exactamente dónde empieza el personaje. Ya sabe que está tocando fondo, que está en el peor momento de su vida y que encima ni siquiera se queda encerrado fuera de la casa, no le anda el teléfono, bueno, un desastre. Y acá es donde está lo interesante. Primero que nada, podés ver que eligieron una escena muy larga al final. Y a lo largo de esas 4 secciones de 30 segundos, siempre la toma del final es como más larga que todas. Es como que hacen todo, te cuentan todo lo que va a pasar y al final dejan una sección bastante larga, con una escena larga, para que como que entiendas un poco qué pasa y después te cambian el ritmo enseguida. Como pasa acá. Mira, Sorry, one more time. esa transición está buenísima. Pasa del tipo estar súper frustrado a un golpe y cambia la música también, que ayuda a que sigas adentro de ese tráiler. One more time. We got another offer. It's $1 million. Y ahora, en los próximos que son 4 segundos, introducen esta segunda sección y te dicen, bueno, el personaje estaba así, pero esto es lo que le va a pasar. Esta es la motivación. Alguien le va a dar dinero para ir a hacer un acto de presencia, que después termina siendo Javi, que es em, ¿cómo es que se llama? No puede ser que no me sepa el nombre. No importa. Lo importante es que podés ver acá como lo estructuraron muy bien. La transición, el tipo de toma, me encanta la toma final esta acá donde está sentado, todas las líneas de fuga. Es una composición tremenda. Y acentúan el sentimiento que quieren poner en la gente, que es de que el tipo está en las últimas y que quieren que te sientas mal por él. Y bueno, y como que está muy chiquito en la cámara y después en este lugar enorme. Como que esa sensación de que el tipo está en un lugar como chico y el lugar es enorme, es como que esa sensación de que no tiene fuerza como para luchar contra lo que le está pasando.
Hay unas cosas muy interesantes. Después presentan a Javi, que es el actor que ya no me acordé del nombre, Pedro Pascal, me acordé, Pedro Pascal. Y termina la escena, los 30 segundos, exacto, 1 minuto 02, desde el minuto 30 o el minuto 28 a el minuto 02, y termina en esta parte. Nick Cage. God, this place. Ok, después de que presentaron el personaje, quedó esa escena media rara, como que arrancó metiendo la pata. Lo termina con este silencio medio raro. Nick Cage. God, this place is stunning. What is... Y ahí arranca otra vez otra sección que está acá en violeta. Sí, violeta, porque no es tan rosado tampoco. Y lo que hacen estas secciones ahora es seguir dándote un poco más de información. ¿Quién es este Javi? ¿Qué es lo que va a hacer? Cómo es la relación de él con Nicolas Cage. Y cómo cambia todo. Le cambia la vida después de darle ese dinero. Me imagino yo que sea todo así. Todavía no vi la película. El momento de grabar esto no salió en cines todavía. Falta creo que una semana. Y otra vez al final hacen lo mismo. Dejan una escena media larga al final. Con un poco de acción. Y otra vez, y ahí enseguida te atrapan. Ya ponen un poco de texto y introducen ese giro que en la historia, que es que aparentemente Javi es alguien perseguido por el FBI. Introduce más personajes, más actores y actrices para que veas como para que te interese un poco más la película y ver quién más está ahí, qué sé yo. Y le agregan ese cambio. Y ahora parece que Nicolas Cage tiene que infiltrarse en lo del amigo para que el FBI lo pueda atrapar. Y así es como termina la sección donde explican esa parte. This planet. I need you to help the US government. Y otra vez lo mismo. Montaje, rapidito. Y empiezan a mostrar. Ahora lo que está bueno es que tienen un personaje explicando lo que está pasando o lo que va a pasar. Y en vez de mostrar a la persona explicándolo, que se hace un poco más aburrido, usan B-roll y usan partes de la película para que mientras la persona va diciendo, te vas a infiltrar en esta fiesta, muestran la fiesta. Vas a hacer esto y muestran lo que va a hacer. Entonces como que se hace un poco más llevadero, más entretenido y vos podés seguir mirando el tráiler. Y el final de acá es cuando se entera Javi de que está ayudando al FBI. Y esta es como lo terminan, que me parece muy interesante. I want to kill you. You're the last person I want to kill. I love you. I love you. Lo mismo. Hicieron lo mismo que en la parte anterior. Te dan toda la información y te dan un segundo para pensar, para digerir todo eso. Con un poco de música y un poco de montaje. Ahora presentan a los actores y actrices. Y está este final después. Llega al punto del clímax. Y lo termina con esa escena que está bastante interesante y graciosa. Y bueno, esto fue todo lo que encontré en este tráiler, que voy a tratar de pensar a la hora de editar, hacer ese tipo de cortes que está muy interesante. Y esta herramienta que es buenísima de Premiere Pro, que se llama detección de edición de escena. Te la recomiendo si estás tratando de analizar videos que te gustan, youtubers o te gustan películas y querés analizar escenas como las editaron. Esta herramienta es buenísima. Así que sin más, me voy a terminar el arroz y nos vemos en el próximo videillo. Te voy a dejar un video acá arriba para que hagas clic y lo puedas ver si te interesa. Para que veas un poco más de lo que hago si encontraste este video por ahí. Así que si no, nos vemos en el próximo.